como hemos venido informando, ayer 31 miembros de la Unión Patriótica de Cuba y también algunas damas de blanco, ¿no?, que tienen doble militancia, nos declaramos en huelga de hambre. Para ser más precisos, 25 estábamos en huelga de hambre, los demás fueron allí acompañando solidariamente en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba, frente al Parque Césped, también frente al gobierno municipal, el llamado Poder Popular. Nuestra intención principal era y sigue siendo llamar la atención sobre la creciente violencia del régimen castrista contra pacíficos defensores de los derechos humanos y el creciente número de activistas de la UNPACU que están yendo a prisión, ¿sí?, por motivos políticos, por motivos de conciencia. Exigíamos, además de llamar la atención con nuestra presencia allí, exigíamos y continuamos exigiendo la liberación de los últimos detenidos por motivos políticos que nos quieren procesar. Una exigencia bastante leve, bastante moderada, porque en realidad debíamos estar exigiendo toda la inmediata e incondicional liberación de todos los presos políticos de la UNPACU y de todos los presos políticos que actualmente hay en Cuba. El primer objetivo de nuestra huelga, de nuestra protesta, se cumplió. Llamamos la atención de la mayoría de los santiagueros. Allí en la zona del Parque Césped acudieron muchísimos ciudadanos, muchísimas personas a ver lo que estaba pasando. Y otros lo comentaban por todos los repartos de la ciudad, donde tenemos activistas que tenían la misión de recoger el estado de opinión de la población. Solo un pequeño número de personas, miembros de las parapoliciales brigadas de respuesta rápida, se dedicaron a ofendernos y a tirarnos algunas piedras y otros objetos, ¿no?, para allí, para donde estábamos. Llamamos también la atención de la Iglesia Católica, que si bien es cierto, en muchas ocasiones se ha preocupado, estado muy al tanto de la situación, ¿no?, con los presos políticos en las mazmorras castristas, y ha estado también muy al tanto de la situación en cuanto a derechos humanos en Cuba, y a veces se muestra demasiado tibia, demasiado pasiva, ¿no?, a la hora de denunciar lo que está ocurriendo en materia de flagrantes violaciones a los derechos elementales del pueblo cubano. Llamamos la atención de el arzobispado, es decir, el mismo arzobispo Dionisio García fue a vernos, y aunque expresó su desacuerdo con las huelgas de hambre por motivos, es decir, por una cuestión de principio de la Iglesia, es decir, que no acepta que nadie atente voluntariamente contra la vida, ni siquiera voluntariamente, es decir, contra la vida propia, aunque expresó su inconformidad con que estuviésemos allí en la parte de afuera. Cuando empezó la lluvia, le pidió al párroco que nos diese cobijo. No lo pedimos, podíamos seguir allí debajo de la lluvia, pero de una manera con la intención de demostrar que no somos desagradecidos, pues aceptamos. También aceptamos cuando el párroco, Rafael Ángel, nos brindó agua, le brindó agua principalmente a la mujer, y las atenciones que tuvieron con los nuestros ahí, eso lo agradecemos grandemente, es un hecho muy cristiano. Y llamamos la atención sobre muchas personas, muchos opositores, además de los 31 que estuvieron con nosotros, se dieron cita allí y tuvimos más de 20 detenciones, 26 detenciones en los alrededores, y otros opositores se pudieron meter entre la turba procastrista y desde allí con gestos nos acompañaban. Otro hecho muy importante fue que personas del pueblo que protestaron dijeron algo en contra del modo obsceno, del modo bárbaro en que se conducían los defensores del castrismo, de la tiranía. Fueron maltratados físicamente y fueron detenidos, sacados de allí, detenidos por la policía política. Repito, muchas opiniones favorables. Esa era nuestra primera intención, llamar la atención de los santiagueros y del mundo sobre esta situación de violencia excesiva y de creciente número de presos políticos.
Sabíamos que la iglesia, el arzobispo nos iba a pedir, como ya había sucedido en una ocasión en el Cobre con Damas de Blanco, que habían decidido plantarse allí por el acoso de la policía política y las amenazas de que si salían iban a resultar apaleadas. Sabíamos que el obispo nos lo iba a pedir esta vez también, que por favor nos retirásemos del lugar. Y como sabemos que la iglesia católica durante años ha hecho mucho bien, y sabemos también la situación en que se encuentra y que los pequeños espacios que han ganado los quieren cuidar, incluso a veces dejan de cumplir con el rol que le corresponde como representantes de Cristo en la tierra por cuidar demasiado ciertos espacios que han concedido y que le pertenecen esos espacios, y otros muchos que continúan violándoles. Sabemos toda esa situación, sabemos que los culpables de la triste realidad en cuanto a represión, en cuanto a opresión y miseria, no es culpa de la iglesia, por supuesto, todo lo contrario, es el régimen castrista. Y aunque no estemos conformes con ciertos comportamientos, reconocemos, ¿no?, y entendemos sus preocupaciones. Por eso aceptamos retirarnos de allí y aceptamos otras propuestas que nos hizo el obispo. El obispo, por supuesto, nos expresó su deseo de mediar de la manera más efectiva posible para que se resolviese el problema y se atendiese a nuestra demanda. De hecho, fueron liberados los 7 presos, los 7 detenidos por motivos políticos de Palma Soriano, de la familia Campa Almenares, en su mayoría, de la célula 18 de marzo de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU. Fueron liberados gracias a nuestra protesta y agradecemos, ¿no?, la mediación del obispo en ese caso. El reclamo principal, lo que nos movió a declararnos en huelga de hambre en este lugar público, es el reclamo de la familia Lozada y Garza. Precisamente con nosotros la esposa de Luis Enrique Lozada y Garza, Darmi Águedo Saldívar, valiente mujer que, al igual que el resto de su familia, ha estado cogiendo golpes en innumerables ocasiones. Su esposo lleva 8 días en huelga de hambre, en este caso en la Unidad de Operaciones Policiales de Santiago de Cuba, la llamada Unidad de Versalles de la Policía Política. Darmi lleva 4 días ya sin alimentarse, solo tomando agua. Su hija Yesenia, de solo 20 años de edad, Yesenia Lozada Águedo, también en huelga de hambre. Su hijo Enrique Lozada Águedo, en huelga de hambre hace 4 días. Y su hermano, el hermano de Luis Enrique Lozada, Arnoldo Lozada y Garza, los 4 en huelga de hambre. Hace ya 4 días reclamando la libertad de Luis Enrique Lozada y Garza. Repito, 8 días en huelga de hambre en Unidad de Operaciones Policiales. A Luis Enrique le quieren acusar de un delito que no cometió, un supuesto delito de amenaza, cuando Luis Enrique ha sido víctima, como dije anteriormente, en innumerables ocasiones, de golpizas, de asaltos a su vivienda, de robos con violencia protagonizados por los grupos parapoliciales ante la vista de la Policía Nacional y la Policía Política, que son quienes ordenan estos actos vandálicos, estas agresiones, estos actos bárbaros. Y Luis Enrique, incluso ahora en esta última agresión, le rompieron hasta el radio con que escuchaba Radio Martí, el televisor, le robaron los 600 pesos moneda nacional que quedaban en la casa para la mantención, la alimentación de la familia. Y encima de eso lo quieren acusar de amenaza. Por eso la actitud de la familia, y ante la actitud de la familia, a pesar del muchísimo trabajo que como secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba tengo, de las muchas cosas que dependen de la coordinación nuestra, en nuestro afán por llegar a la mayoría de los cubanos, esa es nuestra prioridad número 1, crecimiento de la UNPACU, crecimiento en miembros, en números de miembros, y lo estamos logrando, crecimientos en acciones, pero no podíamos dejar solos a los miembros de la familia Lozada y Garza, y por eso decidí irme a esta huelga de hambre también, una cuestión de solidaridad. Y estaremos viendo hasta dónde llegamos exigiendo la libertad de Luis Enrique Lozada y Garza. Además de Luis Enrique, de la familia de Luis Enrique, tenemos también que Yunaira, esta joven santiaguera, Yunaira González Pérez, este joven de contramaestre, Joandri Verane Hernández, esta luchadora incansable, Ana Celia Rodríguez Torres, Ramón Escalona Salinas, quien ha sido víctima, es de allí, de la célula de la UNPACU en Mafo Contramestre, ha sido víctima de brutales golpizas, perdió sus dientes en la última agresión donde le golpearon brutalmente. También decidieron declararse en huelga de hambre y desde ayer lo están. En tu caso lleva más días, ¿no? O ayer fue que retomaste la huelga, desde ayer lo está.
Además de ello, quien les habla, José Daniel Ferrer García, ayer decidí unirme a la huelga de hambre en apoyo de esta valiente y esforzada y sacrificada familia. Ayer, repito, éramos 25 en la catedral y a pedido de la iglesia decidimos retirarnos a otros puntos. A la familia Lozada y Garza la policía decidió desgastarlos frente a la tercera unidad, dejándolos en huelga de hambre en un lugar donde no tenían ni cómo conseguir agua, porque están en huelga de hambre, no en huelga de sed. Y no tenían dónde conseguir agua, rodeados allí, hostigados, molestados, el sol, la situación donde no tenían ni donde siquiera descansar un rato y querían desgastarlos allí. Por eso la decisión de llamar la atención desde el atrio de la catedral frente al Parque Céspedes, y luego cuando accedimos a la petición del obispo, aunque no nos gustase dicha petición, pero repito, por el aprecio, por el respeto que merece la iglesia y el obispo Santiago, decidimos trasladarnos a diferentes puntos. 9 estamos en huelga de hambre aquí en Palmarito de Cauto. Y tenemos 9 en huelga de hambre en Santiago, que están en huelga de hambre desde ayer: Goar Cruz Zamora, Daniel Barriel Sanjurjo, Lázaro Curbelo Mejía, Vladimir Alarcón Mora, Ángel Bez Beiríes, Wilber Cervantes Guza, Doraisa Correo Soposo, Jesús Duputey Ferrer y Adriana Núñez Pascual. En San Luis tenemos 6 en huelga de hambre: Roberto González Feria, Marcia Eduardo Mostelier, José Amado Estrada Varela, Roel Prado Mondejar, Novis Pérez Reyes y Arnold Hernando Jean. Estos comenzaron la huelga hoy en San Luis. Pero no es, o estos huelguistas no son la totalidad de los que están protestando. Tenemos varias decenas y vamos a estar incorporando otras decenas de activistas realizando acciones de protesta pública, que van desde mítines en un parque, en una esquina concurrida, marchas relámpago que se están ya organizando, y sobre todo muchos graffiti en paredes, muros, aceras, en guaguas, en vehículos en movimiento, octavillas por muchos lugares, reclamando la libertad de Luis Enrique Lozada y Garza y llamando la atención sobre el resto de nuestros presos políticos. Tenemos cerca ya de 40 presos políticos, ya tenemos más de 35 presos en las cárceles castristas, y además reclamamos la libertad, llamamos la atención sobre todos los presos políticos en las ergástulas de los hermanos Castro, incluyendo personas ya de muchísima edad que llevan hasta 30 años en prisión, 20 y tantos años en prisión, sí, cerca de 30 años en prisión, y llamamos la atención sobre las condiciones infrahumanas en que se encuentran. Es decir, no estamos olvidando a nadie de lo que están sufriendo en prisiones por desear en un momento dado, continuar deseando desde las cárceles castristas, ¿no? Lo mejor para Cuba: libertad, justicia, democracia, bienestar, Estado de Derecho. Es decir, las acciones se están ampliando al centro y occidente del país. Nuestro portavoz Guillermo Fariña ya está organizando las acciones de protesta en el centro. Nuestro coordinador general Félix Navarro Rodríguez también, y los demás coordinadores van a estar moviendo a todas las personas posibles a hacer sentir el llamado de libertad para Luis Enrique y el llamado de atención y libertad para los demás presos políticos en toda región, en todas las partes del territorio nacional donde tiene presencia la Unión Patriótica de Cuba, la organización más amplia a lo largo y ancho del país, con más miembros, con más accionar, con mejor organización. Vamos a estar presionando, y tenemos ya también el apoyo de muchos otros grupos, de muchos otros activistas, y es válido mencionar que los activistas de los Pacos en Guantánamo ya comenzaron a accionar desde ayer, que tenemos también los activistas en Palma Soriano organizándose, activistas en la provincia de Holguín, activistas en la provincia Granma, activistas en Manatí y en otras partes de la provincia Tunas también dispuestos a accionar. Ya se están organizando, estamos preparando todo lo necesario para que accionen de manera efectiva, de manera enérgica, en calles, en poblados, en barrios, en ciudades de toda la región oriental. También, repito, lo estarán haciendo en el centro y occidente de la isla. Llamamos la atención, pedimos solidaridad de todos los cubanos patriotas exiliados en diferentes partes, en Miami, en Madrid, en Suecia, en donde quiera que haya un cubano patriota, un cubano que siente por Cuba. Necesitamos en estos momentos de su apoyo en materia de divulgación
de noticia en materia, en toda materia, en todo lo que puedan hacer, donde quiera que puedan poner un letrero, un cartel, hacer público su apoyo, su solidaridad con los huelguistas acá, con los que están accionando en las calles, lo vamos a agradecer muchísimo. También recabamos el apoyo de las personas de buena voluntad del mundo libre, los latinoamericanos, los europeos, los norteamericanos, todo, donde quiera que haya un ciudadano amante de la libertad y de la democracia, que miren lo que está pasando en Cuba. Y no solamente lo que está pasando en Cuba, sino lo que está pasando en Venezuela. Somos solidarios con ese hermano pueblo a quien le quieren imponer. Hace rato le vienen poco a poco instaurando un régimen arbitrario, un régimen de estilo Castro comunista, con la intención de privar a ese pueblo de sus derechos y libertades fundamentales. Necesitamos de la solidaridad de esos hermanos venezolanos también que están luchando hoy por su libertad, por sus derechos, por la democracia, por cuidar, por salvar la democracia en su país, por recuperarla, porque se la vienen dañando muchísimo. La situación imperante en Cuba no solamente es muy delicada, muy triste, muy dolorosa para los cubanos, sino para otros muchos pueblos latinoamericanos quienes quieren imponerle un régimen arbitrario, un régimen totalitario, tiránico, como el que los Castro nos han impuesto en Cuba. Esa es la situación que tenemos. Continuaremos exigiendo la libertad de Luis Enrique Lozada y Garza, continuaremos apoyando a su familia y continuaremos exigiendo el fin de la prisión por motivos políticos y el fin de la violencia, con fines también con la intención de aterrorizar a la población, a ese creciente número de ciudadanos cada vez más descontentos, a punto de unirse también a la oposición porque no encuentran otra salida a sus serios problemas. La esposa de Luis Enrique Lozada y Garza, ya hoy en huelga, 8 días en huelga de hambre. Nosotros, su familia, su esposa, sus hijos, su hermano y muchos hermanos estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por su libertad, ya que él está allí injustamente preso por el gobierno dictador de los Castro. Ellos son represores y abusadores a la vez. Estábamos allí frente a la tercera reclamando su libertad, pero allí no teníamos condiciones y ellos estaban haciendo todo lo posible por agotar nuestro esfuerzo para que nosotros desistiéramos de pedir por la libertad de mi esposo, pero eso para ellos se le va a hacer imposible porque nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias por la libertad de mi esposo.